Continuamos con el video número 22. Ya en el anterior contestamos la actividad número 8. Y vamos a pasar a lo siguiente, que sería suma de n términos. Ya vimos lo que es la notación, ya vimos cómo sacar el último término. Ahorita vamos a checar la suma de n términos. Dice, para determinar la suma de n términos utilizaremos la siguiente fórmula. Entonces, bueno, aquí la ventaja es que lo mismo, ya tenemos una fórmula y lo mismo, pues lo malo hay que aprenderse la fórmula. Entonces, no necesitamos muchos datos, solamente necesitamos el primer término, la razón y el número de términos. Y de ahí pues ya pues hay que tomar en cuenta la fórmula. La fórmula dice que es Sn, o sea la suma de n términos. Pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 20, los que nos pidan. Dice que va a ser igual a A1, es decir, el primer término multiplicado por 1 menos r elevado a la n. Todo eso entre 1 sobre 1 menos r, perdón. Sí, entonces si se dan cuenta pues se ve un poquito grande la fórmula, pero no tiene muchos elementos. De hecho, lo del paréntesis se repite abajo sin el exponente, entonces quedamos primer término por 1 menos r a la n, y abajo el denominador va a ser 1 menos r, y dice que r tiene que ser diferente a 1, si no pues nos daría 0 y se determina nuestra fórmula. Entonces, bueno, aquí dice ejemplo, si A1 es igual a menos 2 y la razón es de 2 y el número de términos son 8, ¿cuál es el valor de la suma de todos los términos? Y bueno, aquí ya nos dicen que la suma es de 510. También nos preguntan, que les digo aquí pues ya viene contado, pero también nos preguntan cuál es el último término, que nos dicen que tiene 8 términos. Entonces, bueno, primero aquí lo que se hizo fue sacar el último término, que es AN. El último término es igual al primer término, que es menos 2, multiplicado por la razón, que es 2, aquí no los dicen, y este va a estar a la n, que es 8, menos 1, entonces a la 7, 8 menos 1 pues son 7. Entonces, si nos damos cuenta sería más por menos, pues va a ser un menos, y quedaría 2 a la 7 por 2, pues como se repite otra vez, sería el equivalente a 2 a la 8. Entonces aquí sería 2 elevado al exponente 8. Entonces, pues se dan cuenta sería 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8, 8 por 2 son 16, 16 por 2 serían 32, 32 por 2 son 64, 64 por 2 son 128 y 128 por 2, 256. Por eso aquí pues ya tenemos que el último término es 256, que ya tendríamos la segunda pregunta que nos hacen, pero todavía no tenemos la suma de todos los términos. Bueno, aquí ya lo tenemos, pero vamos a ver por qué salió así. Entonces, pues nada más aplica la fórmula, la cual quedamos que es Sn, o sea, el último término es el primer término, o sea, el menos 2, que aquí no los dicen, es más, lo vamos a remarcar aquí, porque son los datos que vamos a ocupar. Entonces, el primer término, que es un menos 2, multiplicado por 1, el 1 es de la fórmula, no lo podemos cambiar, menos r, que ya nos dicen que r vale 2, elevado a la n, aquí no es menos 1, aquí es a la n directo, que es 8. Y abajo se va a dividir entre 1 menos la razón, que sería 2, 1 menos 2, que nos va a dar 1 menos 2, pues va a ser menos 1 en el denominador. Y aquí nos quedaría 1 menos 2 a la 8, entonces primero pues hay que elevar 2 a la 8, que hace un rato pues ya vemos que 2 a la 8 son 256. Si a ese 256 le restamos 1, nos quedaría en 255. ¿Por qué aquí tiene el signo de menos? Porque vemos que el número con exponente es negativo, o bueno, se va a restar, y como es más grande el negativo, pues se queda el resultado en negativo. Y esto se multiplica por menos 2, que era el primer término que estaba al principio. Entonces, 255 por 2 son 510, menos por menos pues es un más, se cancelan aquí los signos, sería más 510, entre menos 1, más por menos son menos, y 510 entre 1 pues sería en 510, por eso la suma de todos los términos, de los 8 primeros términos, sería un menos 510. Y bueno, pues tenemos otro ejemplo, el cual no está contestado, entonces lo vamos a resolver aquí. Dice, ¿cuál es la suma de los primeros 4 términos de la sucesión formada por la función f de x es igual a 3 elevado al x menos 3? Ok, entonces, bueno, pues para empezar, bueno, aquí ya tenemos la respuesta, pero vamos a analizar todo. Entonces, queremos el primer término, entonces x vale 1, sería 3 elevado a la 1 menos 3, o sea, a la menos 2.
y 1 a la menos 2 o 3 a la menos 2, pues sería 1 sobre 3 al cuadrado. Bueno, lo vamos a poner todo, porque si no, nada más los voy a enredar. Ok, entonces, bueno, la función ya nos están diciendo que y es igual, o sea, la función, recordemos que f de x y y pues es lo mismo, función de x, va a ser igual a S3, el 3 que es la base, elevado a un exponente x, que es nuestra variable independiente. Como queremos el término 1, pues x valdría 1, menos 3, pues nos daría un menos 2, 1 menos 3 serían menos 2, entonces el exponente es menos 2. ¿Y cuánto es 3 a la menos 2? Bueno, pues recordemos que el exponente negativo es un inverso. Lo que hace es invertir este entero, se convierte en una fracción, entonces vamos a ponerle que vamos a hacer una fracción, con numerador de 1 y denominador 3 al cuadrado. 3 elevado al cuadrado. Ahora sí, pues esto ya nada más lo resolvemos. Esto es igual a una fracción en la cual el numerador es 1 y 3 al cuadrado son 9. Por lo tanto, el primer término es un noveno. Entonces, bueno, lo vamos a poner por acá. Esto sí. Y ponemos nuestro primer término que quedamos que es un noveno. Primer término, un noveno. Vamos a sacar el segundo término. Vamos a aplicar esta aquí mismo, sería el exponente que recordemos que es la x, que sería ahora 2, menos 3, nos daría un exponente menos 1, entonces aquí en lugar de menos 2 ahora va a ser menos 1, y al cambiar ese exponente ahora en lugar de ser exponente 2 va a ser exponente 1, por lo tanto ya no va a ser un noveno, va a ser un tercio, y ya tendríamos el segundo término que sería un tercio. El siguiente término, pues, sería exponente 3, x vale 3, menos 3. 3 menos 3, pues es 0, y recordemos que cualquier número elevado a la 0, pues nos va a dar 1. Entonces aquí sería 1, por lo tanto aquí pues le vamos a poner que este es 1. Y el último término, pues sería x vale 4 ahora, 4 menos 3, pues nos da exponente 1. Y 3 a la 1 pues es lo mismo que 3, por lo tanto nuestro último término sería un 3 y ya lo tenemos completo. Ahora sí, ya tenemos los 4 términos, esta es nuestra sucesión. Esto fue lo que ocupamos para sacar la sucesión, explicando cada paso, bueno, cómo sacamos cada uno. Y ahora sí, ya tenemos nuestra sucesión, es más, acá le vamos a poner que esto es la sucesión. Aquí vamos a checar la razón. Recordemos que va a ser el primer término por R. El primer término multiplicado por R va a ser lo mismo que el segundo término, que es un tercio. Por lo tanto, R, la razón va a ser igual a un tercio entre un noveno, lo cual nos da como resultado 1 por 9 son 9, sobre 1 por 3 son 3, la razón entonces sería de 3, ya lo tenemos, listo, ahí está la razón, ya tenemos nuestra razón, ya tenemos la sucesión. Ahora, a partir de aquí, pues ya nada más hay que sacar la suma de los términos, que ocupamos la fórmula que nos dan aquí, entonces esto lo vamos a copiar y ya nos vamos a ir cambiando los datos. Entonces quedamos que el primer término, pues ya lo tenemos, el primer término es un noveno, 1 se queda normal, R, la razón es de 3, el número de términos nos dicen que es 4, y abajo queda 1 menos R, la razón la cual es 3. Bueno, de aquí pues ya podemos ir completando todo lo demás.
3 a la 4, vamos a ver, sería 3 por 3 sería 9, 9 por 3 son 27, 27 por 3 son 81, entonces acá este sería menos 81, lo cual pues nos da 81, menos 1 serían 80, menos 80, menos 80, ahí está. En la parte de abajo quedaría un menos 2. ¿Sí? Bueno, lo vamos a poner completo para que no se pierda. Entonces 3 a la 4 quedamos que era 81, 1 menos 3 son menos 2 y ya tenemos esto ahora sí. Siguiente paso, pues habría que resolver esto de acá, lo cual quedamos que aquí quedaría menos 80. Porque 81 le quitamos 1 son 80 con signo en mayor que es negativo. Esto de aquí pues habría que reducirlo todavía. 1 noveno por menos 80 pues sería menos 80. Porque 80 por 1 pues serían 80. Y quedaría dividido entre 2. Este 2 lo vamos a convertir en una fracción para hacer la división más rápida. Entonces aquí mismo vamos a hacer la división. Quedaría 80 por el denominador, que aquí es 1, no es 2. Menos por menos pues sería más. 80 por 1 pues serían 80. Dividido entre 9 por 2 que serían 18. O lo podríamos poner como 2 por 9. Y el 80 lo podemos cambiar como 40 por 2. Donde podemos cancelar el 2 de arriba y el 2 de abajo. Y nos quedaría entonces, esto es igual a 40 sobre 9 o 40 novenos. Y vemos que es lo que tenemos aquí. La suma de los 4 términos es 40 novenos, que es lo que nos salió aquí. Y ya está. Entonces, bueno, así quedaría. Esto lo vamos a quitar y solamente dejamos lo de la razón y ya está todo completo. Y aquí tenemos la actividad número 9, dice contesta lo que se pide. ¿Cuál es la razón en la progresión 1/3, 1 noveno, 1/27, 1 sobre 81? Nos piden cuál es la razón, hay que sacar la razón, que ya vimos cómo sacar la razón aquí y bueno, ya la borramos incluso. Ya también nos piden cuál es la suma de los primeros 5 términos. Entonces 1, 2, 3, 4, hay que sacar otro término y hay que hacer la suma. Lo podemos hacer por fórmula, que sería lo más viable, hacerlo por fórmula. Dice si el primer término de y aquí tenemos estos dos es de la misma, estos dos se puede decir que es de la misma, de esta sucesión, y digamos que es uno independiente. Dice si el primer término de una sucesión es 162 y su razón es de 3, obtener la suma de los primeros 5 términos, ¿sí? Entonces quedamos que este problema tiene dos operaciones, nos piden dos soluciones y nada más nos piden una. Aquí nos piden la razón y nos piden la suma de n términos, de 5 términos, y acá nos dan el primer término, nos dan la razón y nos piden la suma de los primeros 5 términos. Ok, entonces bueno, ahí está la actividad número 9, lo dejamos tantito para que puedan pausarlo o puedan copiarla. Y vamos a pasar al siguiente tema, que va a ser el siguiente. Vamos a ver. El siguiente es logaritmos. Siguiente tema es logaritmos. Y bueno, dice el logaritmo de un número es el exponente y al que tenemos que elevar una base a para que nos dé como resultado un número x. Y nos dan aquí una equivalencia, dice a elevado a la y es igual a x, entonces, o sí, sí y solo sí, sí solo sí, a elevado a la y es igual a x, sí y solo sí, logaritmo de a es igual a y, a x, perdón, logaritmo a de x es igual a y, y bueno, aquí como es un tema nuevo, algo que no hemos visto bien, antes de checarlo bien, yo creo que le vamos a dejar aquí el video por el tiempo y en el siguiente mejor lo explicamos bien esto de logaritmos para que no quede cortado.